En el corazón de una ciudad bulliciosa, enclavado entre extensas propiedades que hablaban tanto de dinero antiguo como de nueva riqueza, vivía David, un millonario hecho a sí mismo con una inclinación por las cosas buenas de la vida. Su casa, testimonio de su éxito, era una fusión de arquitectura clásica y lujo moderno, donde residía con su esposa Evelina y sus 2 hermosos hijos. Su vida en común era la imagen de la felicidad doméstica, marcada por veladas llenas de risas y fines de semana dedicados a explorar las numerosas ofertas de la ciudad. Evelina, adoptada por la riqueza, pasó sin problemas a su papel de esposa de un millonario, siendo su pasado un recuerdo lejano frente a sus comodidades presentes. David, en la superficie, era la personificación de un esposo y padre devoto. Sus proyectos comerciales, una serie de cafés y otras inversiones, florecieron bajo su atenta supervisión, lo que le permitió mantener a su familia con facilidad. Sin embargo, bajo este barniz de perfección, David albergaba un secreto que amenazaba los cimientos mismos de su aparentemente idílica vida. Sin que Evelina lo supiera, los viajes de negocios de David y las noches en la oficina a menudo eran todo lo contrario. Más bien, sirvieron como tapadera para una vida paralela que contradecía los votos que había hecho. La doble vida que llevó David fue un camino sobre la cuerda floja de planificación meticulosa y engaño. Había dominado el arte de estar presente pero ausente, asegurándose de que su familia sintiera su amor y apoyo mientras ocultaba la verdad de su paradero. Evelina, por su parte, permaneció felizmente ajena a la duplicidad. Confiaba implícitamente en David y su amor por él no estaba manchado por sospechas. Sus días estuvieron llenos de las alegrías y los desafíos de la maternidad. Su carrera como diseñadora independiente le permitió la flexibilidad de estar ahí para sus hijos mientras perseguía su pasión. La vida secreta de David era una existencia compartimentada, donde cada mentira fue cuidadosamente construida para evitar ser descubierta. Creía que podía mantener este equilibrio indefinidamente, creencia reforzada por la facilidad con la que navegaba en su doble vida. Sin embargo, como ocurre con todos los secretos, la verdad estaba al acecho, una bomba de tiempo lista para hacer añicos la ilusión de perfección. David, sin embargo, permaneció ajeno a la tormenta inminente y su atención se dividió entre mantener la fachada y entregarse a la emoción de su mundo oculto. Invita a los lectores a reflexionar sobre el precio de los secretos y hasta dónde se puede llegar para protegerlos, sentando las bases para una narrativa que promete profundizar en el corazón de lo que significa conocer verdaderamente a alguien. El día que David conoció a Alina fue como cualquier otro, lleno de las tareas mundanas de supervisar su imperio empresarial. Sin embargo, según quiso el destino, este día en particular marcaría el comienzo de un cambio sísmico en su vida. Alina, una joven con aspiraciones que iban mucho más allá de los confines de su realidad actual, se encontró en uno de los cafés de David, un lugar donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con las esperanzas y los sueños de sus clientes. Su presencia allí no fue casual, sino un paso deliberado en su búsqueda de nuevas oportunidades. David, siempre un hombre de negocios astuto, notó a Alina de inmediato. Había algo en ella, una chispa de ambición en sus ojos, una gracia en su comportamiento que la diferenciaba del resto. No pasó mucho tiempo antes de que él se acercara a ella, ofreciéndole un puesto que la acercaría a sus sueños. Para Alina, la oferta fue un salvavidas, una oportunidad de liberarse de la monotonía de su trabajo actual y entrar en un mundo lleno de posibilidades. Ella aceptó sin dudarlo, sin darse cuenta del profundo impacto que esta decisión tendría en su futuro. Cuando Alina comenzó su nuevo papel como secretaria de David, los límites profesionales entre ellos comenzaron a desdibujarse. La oficina, un lugar de estructuras rígidas e interacciones formales, se convirtió en un santuario donde las risas y las confidencias compartidas llenaban el aire. David se sintió atraído por el entusiasmo por la vida de Alina, su inquebrantable determinación de triunfar y su capacidad para ver la belleza en lo ordinario. Para Alina, David fue un mentor, una figura que la inspiró con su éxito y humildad. Su relación, aunque envuelta en secreto, floreció en esta burbuja de admiración y respeto mutuos.
La progresión de su relación fue una danza lenta de momentos compartidos y sentimientos no expresados. Cada noche en la oficina, cada viaje de negocios en el que se solicitaba la presencia de Alina, los entrelazaba más estrechamente en el tejido de la vida del otro. David, atrapado en el torbellino de sus emociones, comenzó a racionalizar sus acciones. Se dijo a sí mismo que lo que tenía con Alina era simplemente una extensión de su relación laboral, una amistad especial que no tenía por qué alterar el equilibrio de su vida familiar. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la naturaleza de su conexión se volvió imposible de ignorar. David se encontró en una encrucijada, dividido entre la vida que había construido con Evelina y el embriagador encanto de lo desconocido con Alina. El secreto de sus reuniones, que alguna vez fue una precaución, ahora añadió más leña al fuego de su creciente vínculo. Cada momento robado, cada mirada que se prolongaba demasiado, era un hilo que lo alejaba más de la vida que conocía. Destaca el peligroso atractivo de las nuevas relaciones y los dilemas morales que pueden presentar, preparando el escenario para las inevitables consecuencias de las acciones de David. A medida que se desarrolla la narrativa, se invita a los lectores a reflexionar sobre la delgada línea entre la admiración profesional y el afecto personal y el impacto de las decisiones tomadas en la búsqueda de la felicidad. La aventura entre David y Alina pasó de ser una chispa oculta a una llama rugiente, y cada encuentro avivaba las brasas de una pasión prohibida. Su relación, alguna vez definida por los límites del trabajo, ahora se aventuró en territorios inexplorados, donde la emoción de lo clandestino se mezclaba con el encanto del futuro que se atrevían a imaginar juntos. El mundo de David, meticulosamente compartimentado para mantener oculta su doble vida, comenzó a mostrar signos de tensión bajo el peso de su inversión emocional en Alina. Alina, por su parte, permaneció felizmente inconsciente del alcance total de la duplicidad de David. Para ella, su relación era un rayo de esperanza, una promesa de un amor que trascendía lo mundano. Vio en David no solo un amante, sino un alma gemela, alguien que entendía sus aspiraciones y la animaba a alcanzar las estrellas. Su afecto por él se hacía más profundo cada día que pasaba, arraigado en una confianza y una admiración que la cegaban ante la posibilidad de cualquier engaño. Mientras tanto, la vida de Evelina continuaba en feliz ignorancia de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Sus días estaban llenos de las risas de sus hijos y la satisfacción de su trabajo, su amor por David libre de sospechas. Los raros momentos en que aparecían dudas fueron rápidamente disipados por las garantías de amor y compromiso de David, y su hábil manipulación mantuvo la verdad bien oculta. El equilibrio de su hogar, aunque frágil, permaneció intacto, un testimonio de la capacidad de David para hacer malabarismos con las complejidades de su doble vida. A medida que la relación de David con Alina se profundizaba, también lo hacían los desafíos logísticos de mantener su doble existencia. Se encontraba constantemente al límite, haciendo malabarismos con sus horarios e inventando mentiras con una precisión que no dejaba lugar al error. El estrés de su engaño empezó a pasar factura, manifestándose en momentos de distracción e irritabilidad que no pasaban desapercibidos para sus más allegados. Sin embargo, el miedo a perder cualquiera de sus relaciones lo impulsó a seguir adelante, impulsándolo a continuar con esta farsa insostenible. El floreciente amor entre David y Alina se convirtió en un catalizador del cambio, lo que llevó a David a reconsiderar la trayectoria de su vida. La emoción del nuevo amor contrastaba marcadamente con la estabilidad de su matrimonio, lo que lo llevó a cuestionar lo que realmente deseaba. La presencia de Alina en su vida había despertado un anhelo de libertad, de tener la oportunidad de reescribir las reglas que regían su existencia. Sin embargo, la realidad de su situación, el potencial de devastación y pérdida, cobraba gran importancia y arrojaba una sombra sobre su futuro. Profundiza en el costo psicológico de vivir una doble vida, la tensión constante entre el deseo y el deber, y el impacto de las decisiones tomadas en la búsqueda de la realización personal. A medida que evoluciona la relación de David y Alina, la narrativa explora las complejidades del amor, la confianza y las inevitables consecuencias de traicionar esos vínculos.
Prepara el escenario para desentrañar secretos, desafiando tanto a los personajes como a los lectores a contemplar el verdadero costo de la felicidad que se persigue a expensas de los demás. A medida que florecía la relación clandestina de David con Alina, el tejido de su vida familiar con Evelina comenzó a deshilacharse. El hogar que alguna vez fue vibrante, lleno de sueños y risas compartidos, comenzó a resonar con el silencio de preguntas no formuladas y verdades no dichas. Las ausencias de David, cada vez más frecuentes e inexplicablemente prolongadas, dejaron un vacío que Evelina se esforzó por llenar, mientras su intuición susurraba advertencias que se resistía a prestar atención. La armonía que había definido su matrimonio ahora estaba marcada por la disonancia de la distracción y evasión de David. Evelina, siempre una presencia cariñosa, derramó su energía en sus hijos y su trabajo creativo ofreció un escape de la creciente soledad que provocaba el comportamiento de David. Sin embargo, la resiliencia de su espíritu no pudo protegerla completamente del creciente sentimiento de alienación dentro de su propio hogar. El hombre con el que se había casado, cuyo amor había sido su ancla, ahora parecía un extraño, con sus pensamientos y afectos amarrados en una costa lejana e inalcanzable. Mientras tanto, David navegó por las aguas turbulentas de su doble vida con una desesperación que rayaba en la imprudencia. El equilibrio del que alguna vez se había enorgullecido de mantener ahora era una fuente de ansiedad constante. Cada mentira contada, cada excusa fabricada, se sentía como un paso más en una precaria cuerda floja que amenazaba con romperse bajo el peso de su duplicidad. La emoción de su relación secreta con Alina ahora estaba empañada por la culpa de su traición y el miedo a ser descubierto. La yuxtaposición de sus dos mundos se volvió cada vez más marcada. Con Alina, David experimentó una pasión y una vitalidad que reavivaron su entusiasmo por la vida. Sus momentos juntos eran islas de escape de las responsabilidades y expectativas que conllevaba su vida con Evelina. Sin embargo, estos momentos robados no estuvieron exentos de sombras, ya que la comprensión del dolor que sus acciones podrían causar se hizo cada vez más grande en su mente. El desmoronamiento de la unidad familiar fue sutil pero innegable. Los intentos de Evelina de cerrar la creciente brecha entre ella y David se encontraron con evasivas y verdades a medias, dejándola preguntándose por la causa de su distanciamiento. Su confianza en David, alguna vez inquebrantable, ahora enfrentaba la prueba de fuego de su comportamiento cada vez más inexplicable. Los secretos que David albergaba estaban erosionando los cimientos de su vida en común, basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Explora el impacto del engaño en las relaciones familiares, la lenta erosión de la confianza y el conflicto interno que enfrenta un individuo atrapado entre dos mundos. A medida que se desarrolla la historia de David, la narrativa invita a los lectores a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos a quienes amamos. Subraya el costo inevitable que los secretos y las mentiras cobran sobre los vínculos que se supone nos sostienen, preparando el escenario para el inevitable ajuste de cuentas que nos espera. En medio del caos que se había convertido en su doble existencia, David fue sorprendido por un acontecimiento que amenazaba con desentrañar la precaria red de mentiras que había tejido. Alina, cada vez más entrelazada con sus afectos y sueños de un futuro con David, dio un audaz paso adelante. Sin darse cuenta de la amplitud de las circunstancias de David, vio en él no solo un compañero, sino un alma gemela, la persona con quien imaginaba construir una vida llena de amor y aspiraciones compartidas. Con esta visión en mente, una noche Alina le propuso matrimonio a David. La propuesta golpeó a David con la fuerza de una tempestad, dejando en su mente un tumulto de emociones. Por un lado, la oferta de Alina fue un testimonio de la profundidad de sus sentimientos por él, un espejo que reflejaba la intensidad de su conexión. Por otro, sirvió como un crudo recordatorio de la realidad que había tratado de ignorar. Su vida era un castillo de naipes, y la propuesta de Alina amenazaba con derrumbarla. David se encontró al borde de un abismo,
atrapado entre el atractivo de un nuevo comienzo con Alina y el devastador potencial de perder todo lo que amaba. La respuesta de David a la propuesta de Alina fue una clase magistral de evasión. Pidió tiempo para considerarlo, citando la necesidad de resolver complicaciones no identificadas que se interponían en su camino. En verdad, estaba ganando tiempo, buscando desesperadamente una solución que le permitiera mantener su farsa. La idea de perder a Alina era tan insoportable como la idea de destruir a su familia. David estaba atrapado en un laberinto que él mismo había creado, y cada giro revelaba la profundidad de su engaño y la imposibilidad de un simple escape. Los días posteriores a la propuesta de Alina estuvieron marcados por una tensión palpable. Alina, animada por la esperanza y la vulnerabilidad de su confesión, esperó la respuesta de David con una mezcla de anticipación y ansiedad. Sus sueños sobre su futuro juntos pendían de un hilo, suspendidos del hilo de la decisión de David. Para David, cada día que pasaba era un camino sobre la cuerda floja, sobre un abismo cada vez mayor, su vida con Evelina por un lado y la posibilidad de una nueva vida con Alina por el otro. En la soledad de sus pensamientos, David luchó con la magnitud de su situación. La perspectiva de casarse con Alina, que alguna vez fue un escenario que no se había atrevido a contemplar, ahora era una realidad apremiante. Lo obligó a enfrentar el atolladero moral que había creado, la magnitud de su duplicidad. La fachada de su doble vida comenzó a resquebrajarse, revelando el carácter insostenible de sus elecciones. David se enfrentó a la dura verdad de que su búsqueda de la felicidad personal lo había atrapado en una situación sin vencedores, solo víctimas. Explora las ramificaciones del amor basado en el engaño, el peso de las elecciones y los efectos en cadena que tienen en las vidas entrelazadas por esas elecciones. Mientras David se encuentra en la encrucijada entre dos futuros, la narrativa explora las profundidades de la complejidad humana, la capacidad de amar y traicionar, y las consecuencias inevitables de nuestras acciones. Prepara el escenario para el desmoronamiento de la doble vida de David, un crescendo de tensión y revelación inminente que promete alterar el curso de todos los involucrados. La decisión de David, nacida de un intento desesperado por aferrarse a ambos mundos, lo llevó por un camino de engaño aún mayor. En un momento de profunda debilidad y compromiso moral, decidió casarse con Alina en secreto, racionalizando esta decisión como una forma de preservar la felicidad de las dos mujeres que decía amar. Este matrimonio clandestino, llevado a cabo con la máxima discreción, fue un testimonio de hasta qué punto David estaba dispuesto a hundirse para mantener su fachada. Se convenció a sí mismo de que esta era la única manera de mantener intacta su vida con Evelina sin perder a Alina, a quien había llegado a cuidar profundamente. La boda secreta fue una experiencia surrealista para David, en marcado contraste con su matrimonio con Evelina, que había sido celebrado con familiares y amigos. Esta vez, no hubo testigos de sus votos, ni grandes declaraciones de amor ante una reunión de seres queridos. En cambio, solo estaba el pesado peso de su duplicidad, un espectro silencioso en su ceremonia. Para Alina, ese día fue un sueño hecho realidad, el comienzo de un futuro que había anhelado con David. Sin darse cuenta del engaño en el centro de su unión, aceptó su nuevo papel como esposa de David con alegría y anticipación. A raíz de esta decisión, la vida de David se convirtió en un intrincado ballet de mentiras y evasivas. Hizo malabarismos con su tiempo entre dos hogares, inventando viajes de negocios y reuniones nocturnas para explicar sus ausencias. La tensión de mantener esta existencia dual era inmensa, y cada día era una prueba de su capacidad para mantener sus mundos separados. El miedo a ser descubierto era una sombra constante que lo seguía de una casa a otra. Sin embargo, cada día que pasaba, David se volvió más experto en el engaño y su vida era un acto de equilibrio precario que dejaba poco margen para el error. El impacto de las decisiones de David se extendió mucho más allá de su propia agitación interna. Evelina, sintiendo la creciente distancia entre ellos, luchó contra sentimientos de confusión y abandono. Sus intentos de comprender la raíz de su distanciamiento se encontraron con tópicos y garantías que no hicieron nada para calmar sus temores. Mientras tanto,
Alina disfrutaba de su nueva vida con David, felizmente inconsciente del engaño que sustentaba su matrimonio. Su amor por él era inquebrantable, un rayo de esperanza en un futuro que creía destinado. Mientras David navegaba por esta compleja red de relaciones, el costo psicológico comenzó a manifestarse. Las líneas que alguna vez fueron claras entre sus dos vidas se desdibujaron, las complejidades emocionales y logísticas se entrelazaron de maneras que se volvieron cada vez más difíciles de manejar. La emoción del nuevo amor que una vez lo había impulsado a entablar una relación con Alina, ahora parecía un recuerdo lejano, eclipsado por el estrés constante de su engaño. David se encontró atrapado en un ciclo de mentiras, cada día un recordatorio de la naturaleza insostenible de sus decisiones. Examina el precio que supone vivir una mentira en la psique de un individuo y las consecuencias inevitables que se producen cuando se oscurece la verdad. La narrativa destaca la inestabilidad inherente de una vida construida sobre el engaño, presagiando el inevitable colapso de la frágil construcción que David ha creado. A medida que se desarrolla la historia, se invita al lector a contemplar el verdadero costo de la duplicidad, no solo para el engañador, sino también para aquellos atrapados en su red de mentiras. A medida que pasaban los meses, la complejidad de la doble vida de David comenzó a cobrar un alto precio en su psique. La emoción inicial de navegar entre dos mundos dio paso a una sensación generalizada de pavor, un miedo constante al descubrimiento que lo carcomía con implacable persistencia. La alguna vez inquebrantable confianza de David comenzó a flaquear, reemplazada por una creciente comprensión de la precariedad de su situación. El peso de su duplicidad caía sobre él, una carga de Sísifo que se hacía más pesada cada día que pasaba. Dentro de los límites de sus hogares duales, la dinámica emocional cambió de manera sutil pero profunda. Evelina, la primera esposa de David, luchó contra el creciente abismo en su relación. Su intuición le decía que el hombre con el que compartía su vida se estaba escapando. La vitalidad que alguna vez había definido su asociación se atenuó, dejando a su paso una sensación de aislamiento y traición. Evelina se encontró cuestionando no solo la fidelidad de David, sino también los cimientos mismos de su matrimonio. La ausencia de pruebas concretas hizo poco para calmar sus sospechas, ya que su corazón estaba cargado de un dolor tácito. Por el contrario, Alina, instalada en la dicha de la vida de recién casada, permaneció ajena a la verdadera naturaleza de su relación con David. Su amor por él era inquebrantable, un testimonio de la profundidad de su compromiso. Sin embargo, bajo la superficie de su satisfacción, había una inquietud naciente, un susurro de duda que no se atrevía a reconocer. Las inconsistencias en las explicaciones de David, las ausencias inexplicables y las vagas referencias a asuntos comerciales urgentes comenzaron a sembrar semillas de sospecha en su mente. David, atrapado en el fuego cruzado que él mismo había creado, oscilaba entre la negación y el pánico. Cuanto más se enredaba en su red de mentiras, más luchaba por mantener una fachada de normalidad. Su vida se convirtió en un acto de malabarismo entre gestionar expectativas, aplacar sospechas y fabricar historias para cubrir sus huellas. El costo emocional fue palpable y se manifestó en momentos de irascibilidad y retraimiento que ni Evelina ni Alina podían entender. La ironía de la situación de David no pasó desapercibida para él. En su búsqueda de la felicidad y la plenitud, se había atrapado en una trampa que él mismo había diseñado, un laberinto sin salida discernible. La comprensión de que podría perder todo lo que amaba, su familia con Evelina, su relación con Alina y el respeto de quienes lo rodeaban, se hizo cada vez más grande en su conciencia. Sin embargo, el miedo a perder solo fue igualado por su renuencia a confrontar la verdad de sus acciones. Examina el efecto corrosivo de los secretos en las relaciones personales, destacando la inevitable erosión de la confianza y la intimidad que se produce a su paso. A medida que se desarrolla la narración, se invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, la búsqueda de la realización y las profundas consecuencias de nuestras elecciones. La historia de David, Evelina y Alina sirve como advertencia, un recordatorio de la naturaleza frágil del corazón humano
y la complejidad de los vínculos que nos unen. El inesperado encuentro entre Evelina y Alina en la escuela de sus hijos fue un momento fortuito que ninguna de las dos mujeres podría haber anticipado. Ambas madres, que asistían a un evento escolar de rutina, se sintieron unidas por un interés compartido en la educación y el bienestar de sus hijos. Esta interacción inicial, inocente y desprovista de motivos subyacentes, marcó el comienzo de una amistad que llegaría a significar mucho más de lo que ambos podían prever. Evelina, lidiando con la silenciosa agitación de su matrimonio, encontró consuelo en la compañía de Alina. Alina, con su personalidad vivaz y calidez genuina, le ofreció a Evelina un atisbo de camaradería que faltaba en su vida. Para Alina, la gracia y la resistencia de Evelina eran cualidades que admiraba profundamente. Sin que ellos lo supieran, su vínculo se construyó sobre la base de experiencias compartidas, vidas reflejadas sin saberlo entrelazadas por las acciones de un hombre. A medida que su amistad floreció, Evelina y Alina comenzaron a compartir más de sus vidas entre sí. Sus conversaciones, inicialmente centradas en sus hijos y aspectos mundanos de la vida diaria, gradualmente se profundizaron hasta incluir sueños, miedos y aspiraciones personales. En esos momentos de vulnerabilidad, encontraron la una en la otra un espíritu afín, alguien que entendía los desafíos y los triunfos de la maternidad y la búsqueda de una identidad personal más allá de ese rol. La ironía de su situación era palpable, pero invisible para ambos. Cada mujer, a su manera, buscaba una conexión que trascendiera lo superficial, una búsqueda de comprensión y apoyo en medio de las complejidades de la vida. Su creciente amistad fue un testimonio de la capacidad humana de conexión, un desafío inconsciente a los secretos y mentiras que se esconden justo debajo de la superficie. David, al descubrir esta amistad en ciernes, se apoderó de una sensación de pánico. Los mundos que había trabajado tan incansablemente para mantener separados ahora convergían de la manera más inesperada. Sus intentos de navegar este nuevo desarrollo estuvieron marcados por una mayor sensación de precaución, la comprensión de que los muros que había construido entre sus dos vidas se estaban derrumbando. La posibilidad de que Evelina y Alina descubrieran la verdad de su conexión compartida era un espectro que acechaba cada uno de sus pasos. Explora la idea de que las conexiones genuinas pueden florecer incluso en las circunstancias más complicadas. A través de la narrativa del vínculo cada vez mayor entre Evelina y Alina, la historia destaca la fuerza y la resiliencia de las mujeres que enfrentan la adversidad personal y el poder transformador del apoyo y la empatía. A medida que su amistad se profundiza, se prepara el escenario para revelaciones que desafiarán los cimientos mismos de su relación, impulsando la historia hacia una confrontación con la verdad que yace oculta a plena vista. La revelación del engaño de David no llegó con el estilo dramático de la confrontación, sino a través de una serie de revelaciones sutiles, pero trascendentales, entre Evelina y Alina. Su amistad, que se había convertido en un santuario de apoyo y comprensión mutuos, sin darse cuenta se convirtió en el crisol para descubrir la verdad que David había ocultado tan meticulosamente. Fue durante una conversación informal, en la que se compartieron fotografías e historias de sus familias, que se tejieron los primeros hilos de sospecha. Alina, en su entusiasmo, le mostró a Evelina fotografías de su marido, sin darse cuenta del cambio sísmico que provocarían sus acciones. Evelina, por su parte, experimentó un momento de desorientación, una sensación de reconocimiento que arañaba los bordes de su conciencia. El hombre en las fotos de Alina era sin lugar a dudas David, su David, capturado en momentos de vida doméstica que estaban completamente ausentes de sus propios recuerdos recientes con él. Evelina se dio cuenta no como una epifanía repentina, sino como un horror creciente, una unión de inconsistencias y verdades a medias que se habían acumulado con el tiempo. Las largas noches, las ausencias inexplicables, los cambios sutiles en el comportamiento de David, todo se fusionó en una dolorosa imagen de traición. Para Alina, la reacción de Evelina fue un enigma, su confusión y angustia un espejo que reflejaba sus propias dudas incipientes sobre el compromiso de David. En los días siguientes, Evelina y Alina, impulsadas por la necesidad de claridad,
Se embarcaron en un viaje de descubrimiento que las llevó a través del laberinto de mentiras que David había construido. Cada pieza de evidencia, cada historia y revelación compartida solidificó la verdad impensable. Ambas estaban casadas con el mismo hombre. El impacto de esta comprensión los unió en un sentimiento compartido de traición, un dolor colectivo por el amor y la confianza en los que habían creído. La agitación emocional vivida por Evelina y Alina se explora con sensibilidad, destacando el profundo impacto de la traición en el espíritu humano. La revelación de su marido compartido no es solo un momento de devastación personal, sino un catalizador para la transformación que prepara el escenario para las decisiones que deben tomar después. Mientras Evelina y Alina lidian con la realidad de su situación, la historia profundiza en temas de identidad, resiliencia y búsqueda de justicia. Su viaje desde víctimas desprevenidas hasta protagonistas empoderados es un testimonio de la fuerza que se encuentra al enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. La narrativa invita al lector a reflexionar sobre las complejidades del amor y el engaño, y el poder redentor de la solidaridad ante la adversidad. A raíz de su desgarrador descubrimiento, Evelina y Alina se encontraron en una encrucijada, unidas en su sensación de traición pero divididas en el camino a seguir. Saber que, sin saberlo, habían estado compartiendo un marido, una vida y una mentira fue un trago amargo. La necesidad de confrontación, de enfrentar a David con la magnitud de su engaño, se convirtió en un imperativo innegable. Fue una confrontación que no buscaba venganza, sino un cierre, para recuperar un sentido de agencia que había sido erosionado por la duplicidad de David. El día del ajuste de cuentas, cuando llegó, estuvo cargado de tensión eléctrica. Evelina y Alina, cada una de las cuales encarnaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad, buscaron no solo respuestas, sino también reconocimiento del dolor que David había causado. David, por su parte, se vio acorralado por las consecuencias de sus acciones. Sus mundos cuidadosamente construidos chocaron con una fuerza que lo dejó tambaleante. La fachada de control y confianza que había mantenido se derrumbó, revelando a un hombre atrapado en la red que él mismo había creado. La confrontación fue una liberación catártica, un diluvio de emociones que iban desde la ira y la incredulidad hasta la tristeza y la desilusión. Para Evelina y Alina, el acto de enfrentar a David, de expresar la profundidad de su dolor, fue un paso hacia la curación, una forma de afirmar su dignidad frente a la traición. Las respuestas de David, una mezcla de disculpas, excusas e intentos de justificación, cayeron en oídos sordos. El daño ya estaba hecho, la confianza rota irreparablemente. Posteriormente, las consecuencias de las acciones de David se volvieron dolorosamente claras. La revelación de su doble vida no solo destrozó sus relaciones con Evelina y Alina, sino que también arrojó una larga sombra sobre su reputación y su vida profesional. El escándalo, que alguna vez estuvo confinado a la esfera privada, se extendió a la vista del público, manchando su imagen y socavando sus negocios. El mundo de David, alguna vez marcado por el éxito y la admiración, era ahora un paisaje de pérdida y recriminación. Evelina y Alina, a través de su terrible experiencia compartida, forjaron un vínculo de solidaridad que trascendió su amistad inicial. Su decisión de separarse de David no se tomó a la ligera, sino con el reconocimiento de que quedarse sería perdonar su traición. El proceso de desenredar sus vidas de la de él estuvo plagado de desafíos, tanto emocionales como logísticos, pero fue un viaje que emprendieron con un sentido de propósito. El colapso de sus relaciones con David no marcó un final, sino un comienzo, una oportunidad para reconstruir según sus términos. Reflexiona sobre la naturaleza del perdón, la complejidad de las relaciones humanas y la posibilidad de crecimiento ante la adversidad. Mientras Evelina y Alina atraviesan las secuelas de su confrontación con David, su historia se convierte en un testimonio de la fuerza que se encuentra en la unidad y el coraje para recuperar la vida.
A raíz del tumultuoso enfrentamiento y la disolución de sus respectivas relaciones con David, Evelina y Alina se enfrentaron a la desalentadora perspectiva de reconstruir sus vidas a partir de los escombros de la traición. El viaje que tenían por delante no consistía solo en sanar las cicatrices emocionales infligidas por el engaño de David, sino también en redescubrir sus identidades individuales, separadas de la sombra del hombre que los había engañado a ambos. Evelina, que alguna vez fue la imagen de la felicidad doméstica, ahora se encontró enfrentando los desafíos de la paternidad soltera. La transición estuvo marcada por momentos de profunda soledad y dudas, pero también por momentos de fortaleza y resiliencia inesperadas. El apoyo de amigos y familiares fue un salvavidas, un recordatorio de que, si bien su matrimonio había terminado, ella no estaba sola en su lucha. Evelina se dedicó a su trabajo con renovado vigor, canalizando sus energías creativas en sus proyectos de diseño, encontrando consuelo y empoderamiento en su capacidad para dar forma a su destino. Alina, por otra parte, luchaba con la desilusión de sus sueños destrozados. El futuro que había imaginado con David, lleno de amor y compañerismo, se había desvanecido de la noche a la mañana, dejando en su lugar un vacío de incertidumbre. Sin embargo, fue en este vacío donde Alina descubrió una reserva interior de fuerza que no sabía que poseía. Comenzó a explorar nuevas vías para su carrera, saliendo de su zona de confort y adentrándose en entornos que la desafiaban e inspiraban. El viaje de autodescubrimiento de Alina estuvo marcado por momentos de alegría al darse cuenta de sus propias capacidades, un testimonio de su resiliencia ante la adversidad. Ambas mujeres, aunque recorrieron sus caminos por separado, estaban unidas en su determinación de ir más allá de la sombra de su pasado. El proceso de empezar de nuevo no fue lineal. Estuvo lleno de reveses y victorias, momentos de duda intercalados con destellos de claridad y propósito. La traición que habían experimentado se convirtió no solo en un recuerdo doloroso, sino en un catalizador de crecimiento, una fuerza impulsora que los impulsó hacia un futuro que ellos mismos habían creado. Profundiza en el panorama emocional de la recuperación de Evelina y Alina, examinando las complejidades de la curación y el poder de la resiliencia. Sus historias subrayan la noción de que, si bien el fin de una relación puede significar una pérdida profunda, también puede abrir la puerta a nuevos comienzos, a oportunidades de autodescubrimiento y empoderamiento que antes eran inimaginables. A medida que Evelina y Alina reconstruyen sus vidas, su narrativa se convierte en un rayo de esperanza para cualquiera que haya enfrentado la oscuridad de la traición y haya salido del otro lado más fuerte y más seguro de sí mismo. Su viaje de empezar de nuevo es un testimonio de la fuerza duradera del espíritu humano y la infinita capacidad de renovación. Las consecuencias de su enfrentamiento con David dejaron a Evelina y Alina no solo con la tarea de reconstruir sus vidas, sino también con una necesidad acuciante de justicia. La traición que habían sufrido no era solo una afrenta personal, fue una violación que exigió responsabilidad. Fue dentro de este crisol de experiencia compartida y apoyo mutuo donde echó raíces la idea de buscar reparación legal. Su búsqueda de justicia no estaba motivada por la venganza, sino por el deseo de recuperar un sentido de dignidad y garantizar que las consecuencias de las acciones de David fueran reconocidas de manera tangible. Ingresa la figura de un abogado compasivo, cuya experiencia en derecho de familia se correspondía con su comprensión de los matices emocionales de su caso. Este abogado se convirtió no solo en un representante legal, sino en una guía a través del complejo y a menudo desalentador proceso de buscar la restitución. Trabajó incansablemente para construir un caso que resaltara la profundidad del engaño y el impacto que tuvo en las vidas de Evelina y Alina. La batalla legal que siguió no fue solo sobre compensación financiera. Fue una lucha por el reconocimiento de su sufrimiento y por la afirmación de que sus experiencias importaban. Los procedimientos legales fueron un campo de batalla, un lugar donde lo privado se volvió público, y la intrincada red de mentiras que David había tejido quedó al descubierto para que todos la vieran. Fue un proceso desafiante, plagado de confusión emocional,
ya que Evelina y Alina se vieron obligadas a revivir sus experiencias a la fría luz de la sala del tribunal. Sin embargo, también fue un viaje catártico que les permitió expresar su dolor y defenderse ante la injusticia. El resultado del caso, aunque significativo en sí mismo, no fue la única medida de su victoria. El verdadero triunfo residió en la valentía de Evelina y Alina para afrontar su pasado y exigir reconocimiento por los errores que habían sufrido. La batalla legal sirvió como un momento crucial en su viaje de curación, ofreciendo una sensación de cierre y reivindicación que se les había escapado inmediatamente después de su descubrimiento. Destaca la importancia de la defensa y el papel de los profesionales del derecho para facilitar el proceso de curación de los perjudicados. La narrativa subraya la noción de que si bien la justicia en el sentido legal puede proporcionar una medida de cierre, la verdadera victoria reside en la fuerza y determinación de las personas para reclamar sus vidas y seguir adelante con dignidad y propósito. El recorrido legal de Evelina y Alina es un testimonio de su negativa a ser definidas por sus circunstancias, de su compromiso de buscar responsabilidad y de su creencia inquebrantable en la posibilidad de la justicia. Es una narrativa de empoderamiento, de convertir el dolor en acción y del poder transformador de defenderse a uno mismo. A medida que se desarrollaba la batalla legal, con sus complejidades y su costo emocional, Evelina y Alina se embarcaron en un viaje paralelo de redención y reconstrucción personal. Este proceso no se limitó a los resultados tangibles de la sala del tribunal, sino que se extendió al tejido mismo de sus vidas, entretejiendo las capas de dolor, traición y resiliencia para crear un tapiz de nueva fuerza y autodescubrimiento. Para Evelina, el camino hacia la reconstrucción consistía tanto en redefinir su identidad como madre soltera y profesional, como en sanar las cicatrices emocionales dejadas por el engaño de David. El fin de su matrimonio, si bien fue una fuente de desesperación inicial, gradualmente se convirtió en un catalizador de crecimiento. Se dedicó a su trabajo con pasión renovada, encontrando en sus proyectos de diseño un sentido de propósito y realización que se había visto opacado por los años de conflictos matrimoniales. Su creatividad, alguna vez sofocada por las exigencias de su vida personal, ahora floreció, lo que la llevó al reconocimiento y al éxito que reforzaron su confianza e independencia. El proceso de reconstrucción de su vida estuvo marcado por momentos de alegría con sus hijos, cuya resiliencia y adaptabilidad la inspiraron a forjar un hogar estable y amoroso frente a la adversidad. Mientras tanto, el viaje de Alina estuvo marcado por una búsqueda de autosuficiencia y empoderamiento. El impacto de descubrir la verdad sobre David la impulsó a un período de introspección, donde cuestionó no solo su juicio, sino también su comprensión del amor y la confianza. Este período de reflexión fue transformador y la llevó a buscar nuevas oportunidades profesionales e invertir en su crecimiento personal. Alina buscó experiencias que la desafiaran, desde ampliar su educación hasta explorar nuevos pasatiempos, cada paso un paso hacia la recuperación de su identidad e independencia. Su camino no estuvo exento de obstáculos, pero con cada obstáculo superado, Alina se encontró más fuerte, más segura y más en sintonía con sus propias necesidades y aspiraciones. La victoria legal, si bien fue un hito importante, fue solo un aspecto de su camino más amplio de reconstrucción. Para Evelina y Alina, la verdadera redención residía en la capacidad de mirar hacia adelante, de imaginar un futuro definido no por el dolor del pasado, sino por las posibilidades del presente. Aprendieron a aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza, permitiéndose formar nuevas relaciones y abrir sus corazones al amor una vez más, aunque con una sabiduría nacida de sus experiencias. Su amistad, forjada en el fuego de la adversidad compartida, se convirtió en un pilar de apoyo y comprensión. Juntos, superaron los desafíos de empezar de nuevo, sacando fuerza de su vínculo y del conocimiento de que habían sobrevivido y prosperado frente a la traición. Esta camaradería, que alguna vez fue un subproducto inesperado de sus destinos entrelazados, ahora sirvió como testimonio de su resiliencia y del poder transformador de la solidaridad. Subraya la importancia de la comunidad, la amistad y la autodefensa en el camino hacia la curación. La historia de Evelina y Alina
es un faro de esperanza, una narrativa que defiende la capacidad de las personas de resurgir de las cenizas de sus circunstancias y crear vidas llenas de significado y alegría. Su viaje resalta el espíritu indomable del corazón humano y la infinita capacidad de renovación, y sirve como recordatorio de que incluso después de una profunda traición, es posible reconstruir, encontrar la felicidad y emerger más fuerte del otro lado. Sus caminos hacia la recuperación, aunque entrelazados por el destino, los han llevado a distintos horizontes de realización personal y autodescubrimiento. Este capítulo no es simplemente una conclusión, sino una celebración de la resiliencia, un testimonio de la capacidad del indomable espíritu humano, no solo de resistir, sino de prosperar después de la traición y el dolor. La transformación de Evelina es emblemática de un fénix que resurge de las cenizas. Su terrible experiencia con David, si bien fue un capítulo desgarrador en la historia de su vida, en última instancia catalizó su surgimiento como una persona más sólida, segura e independiente. El éxito profesional que disfrutó como resultado de su enfoque y creatividad renovados se complementó con un sentido más profundo de autoestima y propósito. Su relación con sus hijos se profundizó, y su vínculo fue una fuente de curación y alegría mutuas. En el ámbito de las relaciones personales, Evelina abordó nuevas conexiones con un optimismo cauteloso, y sus experiencias pasadas la imbuyeron de una sabiduría y un discernimiento del que antes carecía. La perspectiva del amor, alguna vez contaminada por la traición, ahora presentaba una nueva promesa a la luz de su comprensión y seguridad en sí misma evolucionadas. Alina, paralelamente, trazó su rumbo hacia la autorrealización con un vigor y una determinación que contradecían su devastación inicial. El final de su matrimonio con David, aunque fue un doloroso cierre de un capítulo, marcó el emocionante comienzo de otro. Sus logros profesionales, impulsados por su compromiso inquebrantable con el crecimiento personal, fueron un testimonio de su resiliencia. El viaje de Alina también estuvo marcado por una revitalización de su vida social. Su nueva confianza atrajo a un círculo de amigos y conocidos que la valoraban por su autenticidad y vitalidad. El amor también eventualmente encontraría su camino de regreso a su corazón, esta vez con una pareja que la respetaba y apreciaba por la mujer increíble en la que se había convertido. La victoria legal sobre David sirvió como un paso crucial en su proceso de curación, pero fueron sus viajes individuales de autodescubrimiento y empoderamiento los que realmente definieron sus nuevos comienzos. La amistad que había florecido entre Evelina y Alina evolucionó hasta convertirse en un vínculo para toda la vida, un sistema de apoyo mutuo que continuó floreciendo mucho después de que se calmara el polvo de su terrible experiencia compartida. Su historia, una narrativa conmovedora de traición, resiliencia y redención, sirve como un poderoso recordatorio de la capacidad de renovación frente a la adversidad. Sus experiencias, aunque marcadas por momentos de desesperación, finalmente los llevaron a una comprensión más profunda de sí mismos y del tipo de vida que deseaban llevar. La promesa de nuevos comienzos, enriquecidos por las lecciones del pasado, ofrece no solo una oportunidad de felicidad, sino de una realización que es a la vez rica y duradera. Es un tributo al poder de la curación, la belleza de empezar de nuevo y el vínculo inquebrantable de amistad que emerge del crisol de las dificultades compartidas. El viaje de Evelina y Alina subraya la verdad de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay un camino a seguir, un camino pavimentado con el coraje para enfrentar lo desconocido y la fuerza para abrazar nuevos comienzos.